Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Nos encontramos un día más para compartir la palabra de esta manera rara, de esta manera virtual, de la que todavía nos cuesta un poco acostumbrarnos, pero damos gracias a Dios por su palabra, porque podemos meditar en ella y reflexionar todos los días. El versículo que nos toca hoy está en Mateo 25-23 y dice: Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para poner un poco en contexto este versículo y entender de dónde sale, me gustaría que repasemos primero la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, junto con la parábola de las 10 vírgenes y la de las ovejas y los cabritos, forman parte de las 3 parábolas que hablan de la segunda venida del Señor, de los últimos tiempos. Mientras que la parábola de las 10 vírgenes nos dice que estemos preparados porque el Señor viene pronto, la parábola de los talentos nos dice que en el mientras tanto, hasta que regrese el Señor, lo sirvamos con fidelidad. Si te parece, repasamos esta historia, pero primero te paso la cita. Está en Mateo 25, versículo 14 al 30. Esta historia cuenta de un amo que se va de viaje y antes de irse le reparte bienes a sus 3 siervos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Los primeros 2 multiplican estos talentos en ausencia de su amo y el otro decide guardárselo. Cuando el amo regresa y les pregunta a sus siervos qué habían hecho con lo que él les había dado, los 2 primeros le dicen que los habían multiplicado. Y el amo les responde este versículo que leíamos recién. Y me gustaría sacar 3 conclusiones de esto. Lo primero es que el amo le da bienes a sus siervos con un fin, que los fructifiquen. Y llevando esto a la realidad, podemos pensar que Dios nos dio un propósito. No solo nos eligió y nos hizo sus hijos y nos ama, sino que encima nos da un propósito. En su palabra, en Efesios 2:10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La segunda cuestión es que Él nos dio talentos. La palabra talentos en esa época representaba a 20 años del salario de un obrero, es decir, que representaba muchísimo dinero, era algo muy valioso. Y esta palabra simboliza los dones y capacidades que Dios nos dio, tanto las habilidades naturales con las cuales nacemos y que conforman nuestra personalidad, como también los atributos que Él nos dio de manera sobrenatural para mostrar su persona, que son los dones. Y está bueno pensar que Él nos lo dio. ¿Qué quiere decir esto? Que no son nuestros. Podemos pensar también que estos talentos representan el tiempo o los recursos materiales y tenemos que ser conscientes que tanto nuestra personalidad, como los dones, como el tiempo y los recursos no son nuestros y no tenemos que vivir acostumbrados a eso o pensando que los merecemos o que nos lo ganamos. Por último, en la parábola dice que el amo repartió dones conforme a la capacidad de cada uno. A uno le dio 5, al otro 2, al otro 1. Y esto nos da la pauta de que somos todos distintos. En su palabra dice el Señor que repartió dones y esos dones eran todos diferentes y ninguno es más importante que el otro y nuestras personalidades son diferentes y no importa si sos más tímido o más extrovertido o más creativo o no, todos tenemos el mismo propósito. El amo le dio a los 3 el mismo propósito, que es servirlo con fidelidad, saber administrar lo que Él nos dio con responsabilidad. Y yendo al versículo en sí que leíamos hoy, lo repasamos y dice: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y la palabra fiel en el diccionario dice que es una persona firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Nosotros tenemos un compromiso con el Señor y para eso es necesario que nos ubiquemos. Él es el amo, nosotros somos sus siervos. Él es el rey.
Él es soberano. Él es quien gobierna mi vida. Antes de que el Señor Jesús ascienda al cielo, sus últimas palabras en la Gran Comisión fueron: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nos pidió que prediquemos su palabra, de la manera que sea, tanto con palabras como con hechos. Él nos pidió que mostremos su reino. En su paso por la tierra, el Señor Jesús, en sus 3 años de ministerio, decía: el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a mostrar a la persona de Dios y es nuestro compromiso hacer lo mismo. En 2 Corintios 5:20 la palabra dice que somos embajadores de Dios, somos sus representantes acá en la tierra. Y es por eso que es importante que mostremos su persona y que nos importe lo que a Él le importa, que son las personas. ¿Y cómo hacemos para ser un buen siervo? En Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos sea de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y esto de que sea de corazón me da la pauta de que quiere que lo hagamos de manera genuina, con corazón simple, con corazón sincero, de manera desinteresada, que no importen los aplausos o las críticas, la palmada en el hombro, sino que lo sirvamos de manera 100% desinteresada, con amor. Y pensaba que cuando nos encontramos con el Señor Jesús por primera vez, con nuestro primer amor, estoy segura que en ese tiempo vos quisiste servirlo con muchas ganas, con ganas desinteresadas y con gratitud por todo lo que Él te había dado. Y mismo quisiste servir a tus hermanos de la iglesia como agradecimiento de la bienvenida que te dieron, de las palabras de aliento, de que te hayan sostenido en tus tiempos más difíciles. Después el versículo sigue y dice: sobre mucho te pondré. ¿Qué quiere decir esto? Que hay recompensa. Si hacemos fructificar esos dones, si los desarrollamos, si no nos quedamos en el molde de lo que siempre hice o cómo me manejé siempre o lo que sé, Él nos alienta a buscarlo más, a capacitarme más, a dar más. Y me gusta repasar la palabra y comprobar su veracidad. Este versículo está en el Nuevo Testamento, pero si vamos al principio de la Biblia, en el Génesis nos encontramos con la historia de José, un hombre que sabía administrar lo que Dios le había dado, que era un buen mayordomo. En la historia de José vemos cómo pasa de ser el administrador de la casa del oficial del faraón a ser rey de Egipto. También podemos encontrarlo con la historia de David, en 1 Samuel. David era un hombre conforme al corazón de Dios y él cuidaba sus ovejas con esmero y llegó a ser el rey de Israel. Vemos entonces que Dios los recompensó por multiplicado. Si somos fieles en lo poco, Dios nos da mucho, mucho más. Y al último del versículo dice que entremos en su gozo. ¿Y sabes por qué dice esto? Porque mientras más responsabilidades Él nos da, más necesitamos de ir a su presencia, de pedirle su guía, de pedirle que nos enseñe a pensar como Él, a hablar como Él, a actuar como Él. Lo necesitamos cada vez más para saber administrar nuestro tiempo. Y en el Salmo 16:11 dice: en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es decir que el ir a su presencia nos llena de gozo, estar con Él nos llena de gozo, estar con su amor, con su bondad, con su abrazo. Y todo esto que hablamos me hace pensar en lo siguiente: Dios nos eligió por gracia, nos dio un propósito por gracia, nos dio talentos por gracia. Como gratitud nosotros lo queremos servir y encima de eso nos recompensa. ¿No es esto una locura que Él nos recompense por hacer lo que tenemos que hacer? Por último, me gustaría preguntarte lo mismo que me pregunté yo cuando me encontré con este versículo. ¿Soy consciente realmente de esta verdad? ¿Vivo mis días siendo consciente de esto? Que el Señor vuelve pronto y me va a preguntar qué hice con lo que Él me dio.
Te animo a que tu mayor anhelo no sea buscar las cosas de este mundo, las cosas materiales, o concretar tus proyectos o tus sueños, que son válidos, pero te aliento a que tu mayor anhelo sea que cuando vuelva el Señor y venga a buscarte, te diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.